de 1916 a 1924 se produce la intervención norteamericana. Durante 8 años, el ejército de los Estados Unidos estuvo en nuestro país y asumió el control total del Estado. Dentro de eso, creó la Secretaría de Estado de Salud Pública y Beneficencia y se dedicó al manicomio. El informe que da el secretario de Salud Pública durante la ocupación norteamericana en 1919 dice que era un verdadero desastre sanitario. Y entonces ellos dotaron el manicomio de camas y de ropas nuevas, construyeron una nueva cocina y ellos mismos dicen, el manicomio está limpio, bien atendido y sus enfermos reciben esmerados cuidados. Luego de la retirada de los norteamericanos, entonces es nombrado el doctor Jacinto Ignacio Mañón como director del hospital. Todavía no hay ningún psiquiatra en el país, entonces Mañón no era psiquiatra, son médicos de buena voluntad, viendo a ver qué hacen, pero lamentablemente los gobiernos sucesivos no le prestaron atención al manicomio y eso fue un verdadero desastre que se fue prolongando hasta 1940. En el 1940 se traslada el manicomio desde la ruina de San Francisco, en San Antón, en Santo Domingo, se traslada a una antigua fortaleza en la comunidad de Nigua, muy cercana a la capital. Y ahí habían mejores condiciones, puesto que era un edificio, un local mucho más grande, pero realmente ni en el país había psiquiatra, ni había otra atención que no fuera cepos, camisas de fuerza, y ya habían llegado, sí, barbitúricos. Ahí uno todavía se asiste hoy a Nigua, que hay un colegio de monjas, uno ve argollas en las paredes, que de ahí amarraban el paciente acostado y de ahí lo amarraban de esa argolla. Además de que mientras fue una fortaleza que habían fabricado los norteamericanos, al irse los norteamericanos quedó en manos del ejército. Cuando llega a Trujillo lo convierte en una prisión. De manera que ese era un ambiente tétrico, triste, hasta 1955, en que se construye un gran edificio enorme para la época, especialmente diseñado, que se denominó Hospital Psiquiátrico Padre Villino. Ese hospital psiquiátrico, cuando se hace la mudanza, el director era el doctor Antonio Zaglú, primer psiquiatra dominicano que asiste a un hospital psiquiátrico. Ya habían llegado otros compañeros y colegas de Zaglú, 5 o 6 psiquiatras había para
1955, y ya en 1939 es cuando llegan los primeros profesionales de psiquiatría que eran exiliados de la Guerra Civil Española. Y de esos 3 exiliados psiquiatras, uno fue al Hospital Psiquiátrico de Nigua. Después de ahí, él se retiró a su país y entonces Saúl sigue con algunos ayudantes médicos generales, como ya sabemos, de Nigua al Hospital Psiquiátrico Padre Villini, que está en la altura del kilómetro 28 de la autopista Duarte, por lo cual todo el mundo le dice el 28. Aunque era un local grande, aunque ya tenía la presencia de psiquiatras, las condiciones no cambiaron mucho, porque el tratamiento era celdas para pacientes agresivos, terapia electroconvulsiva, que la gente la conoce como electrochoque. Con ese nombre la gente le tenía un terror enorme. Además se usaba la famosa inyección de trementina, medio cc en un muslo o medio cc en cada muslo para producir abscesos. Ese absceso, muy doloroso, hacía que el paciente no pudiera moverse, que tuviera que estar tranquilo. De manera que aún ya estaba establecido un hospital psiquiátrico y que había psiquiatras en ese hospital, no hubo cambios notables. Los cambios de importancia y que producen un nuevo perfil en la psiquiatría dominicana se da a partir de 1972, que es nombrado secretario de Estado de Salud Pública el doctor Héctor Pereira Ariza. Pereira Ariza era psiquiatra y tomó la iniciativa de crear la División de Psiquiatría e Higiene Mental. Comenzó a nombrar psiquiatras en los hospitales generales, puesto que antes de esa fecha no había. Y para 1977 se crea la residencia de psiquiatría. Este es un acontecimiento de enorme impacto que transformó la psiquiatría dominicana. Y en ese intervalo, entre 1972, que se crea la División de Psiquiatría e Higiene Mental, y la creación de la residencia de psiquiatría, se producen dos fenómenos importantes. Uno es la fundación de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría en 1968, y otro, la celebración del primer Congreso Dominicano de Psiquiatría. Esos dos acontecimientos fueron también muy relevantes en el inicio del despegue de la psiquiatría dominicana. Pero bueno, aparte de esos tres, creación de la Dirección de Psiquiatría e Higiene Mental, la celebración del Congreso Dominicano de Psiquiatría y la fundación de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, aparte de esas tres cosas, evidentemente la de mayor impacto para la psiquiatría dominicana fue la creación de la residencia en 1970
Con la creación de la residencia de psiquiatría, pues hay que tomar normas, hay que hacer protocolos, de manera que hubo notables cambios. Los residentes tenían que hacer historias clínicas de verdad. Antes lo que se hacía era anotar el nombre del paciente y la dirección y 2 o 3 síntomas y algún diagnóstico que no había forma de tú saber si era verdadero o no, porque no había protocolos. Pero ya con la creación de la residencia en psiquiatría, las historias clínicas cambian, se hacen sesiones clínicas semanales, los residentes tienen que hacer servicio y son formados en el respeto y la dignidad del paciente. De manera que se fueron dando poco a poco transformaciones que conllevaron a que esos residentes, cuando se graduaban, eran enviados al interior del país. Entonces comenzó a haber psiquiatría en otros lugares que no era la capital. De esa manera, el hospital fue transformándose. Comenzaron a crear unidades de psiquiatría en el hospital Darío Contreras, en el hospital Moscoso Puello, con mucha resistencia de los propios médicos que no querían saber de pacientes psiquiátricos en su hospital. Pero bueno, se fueron dando los pasos. El hospital que tenía 1,000 pacientes hacinados, abandonados, fue reduciendo esa cantidad de una manera muy importante, hasta que todos estos cambios cualitativos dieron paso a la transformación que estamos viviendo hoy. ¿A qué transformación me refiero? A que el Hospital Psiquiátrico Padre Villino, el antiguo manicomio, el 28, fue transformado en un centro de rehabilitación psicosocial. Eso trajo un cambio cualitativo enorme. Hoy día, de esto hace, digamos, menos de 10 años, hoy día el centro de rehabilitación psicosocial, lo que era el manicomio, tiene 80 pacientes. Los pacientes viven en una habitación con 2 camas, o sea, 2 pacientes por habitación, con un horario desde que se levantan hasta que se acuestan, programado, con un equipo de psicólogos y de personas preparadas en rehabilitación psicosocial. De manera que hoy esa es la situación que estamos viviendo, que la Oficina Panamericana Sanitaria felicitó a las autoridades por haber dado este paso. Es un paso que hay que continuar, y la manera en que las autoridades de salud mental están orientando es en la salud mental comunitaria, que no tenga la persona necesidad de ir a un hospital ni general ni de ningún tipo, sino que en su zona, en su barrio, haya una unidad de salud mental comunitaria, que tenga registrados los nombres de todas las personas, que si lo tiene bajo tratamiento le dé seguimiento, que los visite en su casa, que hable con las familias,
que le dé soporte y apoyo a los familiares, vecinos y amigos de ese paciente. En realidad estamos en una situación muy importante, de mucho fervor entre los psiquiatras. Nosotros hemos formado más de 200 psiquiatras en la residencia de psiquiatría. Hay psiquiatras en casi todas las provincias del país, y además de la residencia de psiquiatría, hace 5 años se creó la residencia de psiquiatría infantil, que ya tiene varios egresados que tienen que hacer primero psiquiatría. La escuela existe desde el 77 y luego entonces se pasan los requisitos correspondientes, ingresan a la especialidad de psiquiatría infantil. Pero en este año, en este mismo año, en 1 de julio, inauguramos la residencia de psiquiatría forense. O sea, que evidentemente estamos avanzando, y quiero remitirme a que ustedes me hagan las preguntas y comentarios que consideren de lugar. También me dijeron que presentara los libros que yo he publicado. Al final, si ustedes lo consideran, lo podemos hacer, pero eso no es lo más importante, sino el coloquio que podamos tener a partir de este momento. Muchas gracias, profesor. Yo quisiera volver un poquito hacia atrás. Yo entiendo la historia de la psiquiatría dominicana y cómo se ha desarrollado. La pregunta es la siguiente: ¿en qué momento llegaron los neurolépticos a Santo Domingo? Los neurolépticos a nivel mundial, Francia, Deleuze y Pichot, que los crearon, fue para 1968. Y aquí llegaron relativamente temprano. Había ya en los años 70, al principio de los 70, le dije un dato mal. La clorpromacina, que fue el primer neuroléptico creada por Jean Deleuze de Francia, fue en 1952. Exacto. Y ya para 55, antes de los 60, nosotros teníamos neurolépticos. Y de ahí llegaron los primeros antidepresantes, como el Prozac y esa gente. Sí, desde luego, mucho antes del Prozac estaba el Tofranil, la amina. El Equanil. Sí, pero ese era ansiolítico. Okay. O sea, el problema de la atención al paciente psiquiátrico en la República Dominicana estaba más referida como problema al hospital psiquiátrico. Porque después que llegaron los neurolépticos a partir de 1952 y los antidepresivos y los ansiolíticos, después de los años 60, después de eso, pues a nivel de la consulta privada, tú podías manejarte con tus pacientes e incluso internarlos en clínica privada, que antes era imposible. Pero ¿cuál era el problema en el hospital psiquiátrico? Que no se trata solo el tratamiento del paciente con psicofármacos, sino es la atención, la alimentación, el vestido, la rehabilitación. Si un paciente se agitaba, aún hasta 1972,
era a una celda que iba. Y la terapia electroconvulsiva era usada de manera abusiva. Ponían a la gente en fila ahí y le daban eso a quien sea. De manera que lamentablemente la atención pública de la psiquiatría fue desastrosa, aún habiendo psiquiatras en los hospitales, en el hospital psiquiátrico, hasta 1977, en que se crea la residencia de psiquiatría y las cosas poco a poco comienzan a cambiar. La situación del paciente psiquiátrico a través de la historia, mismo en Francia, en la Salpêtrière y en España, donde la mayoría de los psiquiatras dominicanos se iniciaron, el asunto de tener la gente amarrados a las paredes todavía se estaba haciendo, y yo personalmente he visitado esos lugares donde están las habitaciones que eran como cárceles para esos pacientes. Exactamente. Sí, el manual de enfermedades mentales, el DSM, ¿cuándo llegó a la República Dominicana? No, llegó pronto, porque nosotros tenemos muchos psiquiatras formados en Estados Unidos. Y como quiera que sea, aunque la mayoría se habían formado en España, la influencia norteamericana en la medicina de nuestro país es muy importante, muy influyente. Y además, la residencia de psiquiatría adoptó el manual de la APA, de la Asociación Psiquiátrica Americana, como modelo para los residentes de psiquiatría. Eso que trajo muchas discusiones, porque una parte queríamos que fuera el manual de la Asociación Mundial de Psiquiatría, de la Organización Mundial de la Salud, pero no. Desde que salió el manual de enfermedades mentales hasta hoy, la psiquiatría dominicana, ese es el modelo que sigue. ¿En qué momento de su vida usted decidió ser psiquiatra? Antes de ser médico. Podría decirse que yo estaba claro cuando ingresé al preparatorio de medicina en 1962, que yo quería ser psiquiatra. Y desde que entré le busqué el lado al doctor Saglur y me fui tan pronto acabé la carrera. ¿Usted se fue a España? Me fui a España, sí. ¿De dónde es usted en la República Dominicana? Yo nací en Santo Domingo, pero mis padres ambos son de Moca. Okay. Nosotros tenemos esta noche también la presencia en la conversación del doctor Julio Ravelo Astacio. Está por ahí. Ahí lo veo a mi querido compadre. Exacto. O sea, le damos las gracias por estar con nosotros. Si alguien tiene alguna pregunta para el hay una pregunta, doctor William. Tenemos una psicóloga de Cuenca, el Ecuador, especialmente en niños. Ella hace una pregunta: ¿cómo está la situación de salud mental en la población infantil en la República Dominicana? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, en psiquiatría infantil hemos avanzado en el sentido de que hace algunos 5 años tenemos una residencia de psiquiatría infantil. Esta residencia de psiquiatría infantil se apoya en el servicio de psiquiatría del Hospital Infantil Robert Reed Cabral y en un hospital para niños y adolescentes que está ahí por detrás del Hospital Salvador Begotier. El Hospital Santo Socorro. De manera que estamos en un proceso de avance, pero no es que hemos logrado todavía
un desarrollo importante. ¿Qué papel están jugando los psicólogos en el tratamiento y seguimiento de esos pacientes ambulatorios y en particular de los niños? Existe la política de salud mental del Ministerio de Salud Mental, de atención comunitaria, de rehabilitación psicosocial. Se han creado unidades en los barrios para que las personas no tengan que ir a dar viaje a hospitales generales en busca de psiquiatras, sino que existen unidades de salud mental en los barrios en los cuales están fundamentalmente enfermeras y psicólogos. Y eso hace que jueguen un papel los psicólogos muy importante en esta etapa de la psiquiatría, de la salud mental. En este país y en algunos países en Europa están usando grupos de intervención aguda de crisis en los hospitales generales, en la emergencia de los hospitales generales. Cuando se presenta un paciente con un estado psicótico o con un episodio de alteración mental, hay una evaluación inmediata y entonces el paciente es referido a la unidad psiquiátrica. Exactamente. Eso es lo que se recomienda y el hospital psiquiátrico pudo ser superado como centro de rehabilitación psicosocial gracias a que en los hospitales generales, Darío Contreras, Mocoso Puello, Luis Eduardo Aybar, en Santiago el Cabral Ibáez, en San Juan de la Maguana, en La Vega, en muchos hospitales generales existen unidades de salud mental, las cuales son las responsables, primero, de dar las consultas a los pacientes que acuden, segundo, de internar, si es necesario, en ese hospital general al paciente, y tercero, de darle seguimiento cuando es dado de alta. Desde luego, pacientes que llegan a la emergencia en estado de crisis son asistidos por psiquiatras, porque los médicos generales, en general, no es que le tienen miedo, pero rehuyen esa situación. Bueno, el problema es que nosotros queremos, lo que nosotros hacemos es evaluamos al paciente por problemas médicos primero, antes de llamar al psiquiatra para tener su evaluación mental. Queremos estar seguros de que no hay ninguna enfermedad orgánica, somática, que necesite tratamiento o intervención inmediata antes de que el psiquiatra tome parte de la evaluación del paciente. Eso es lo ideal. El doctor Sánchez Martínez, el profesor Sánchez Martínez, quiero aprovechar el público que no lo conoce, que usted es uno de los médicos, sobre todo psiquiatra, que más investigaciones ha hecho en los últimos años en salud mental y en atención del profesional de la salud, con trabajo de tesis, trabajo de investigación. ¿Cómo están las investigaciones en la República Dominicana? ¿Cómo está la atención de salud mental con la nueva ley de seguridad social? Los estigmas en la salud mental. Hace un par de meses aquí en este programa se habló de la epilepsia y de la necesidad de crear una ley de epilepsia que también afecta a la salud mental, y se habló de más de 200,000 dominicanos donde una gran mayoría no tiene cobertura de salud o no se le pueden hacer algunos análisis que necesitan, y yo sé que la psiquiatría también necesita hacer un poquito de estudio de diagnóstico diferencial. ¿Cómo está esa relación entre investigación y atención al paciente psiquiátrico en la República Dominicana? La atención ha mejorado mucho, la epilepsia está dentro de las enfermedades prioritarias en los centros de salud mental comunitarios, garantizándole la medicación. En las investigaciones existe el problema de que está referida a dos aspectos, o a la vida académica a través de las tesis, o a la iniciativa personal
de profesionales que les gusta la investigación, pero no hay un estímulo especial para estos fines. Okay. Gracias. Para la gente que no sabe, las ruinas donde se inició el hospital psiquiátrico son las ruinas del primer hospital que se hizo y se construyó en América. Y todavía siguen abandonadas y no sé por qué no se han reconstruido o rehabilitado para que sea un monumento para la posteridad histórica del país. Se mantiene como un monumento, pero en ruinas. Y nunca se ha tomado iniciativa para cambiar eso. Sin embargo, hay simplemente una tarja donde señala que estuvo el hospital San Nicolás de Bari, primer hospital de América. Claro. Tenemos otra pregunta, profesor Sánchez Martínez, de la educadora María Núñez, también comunicadora. María, su micrófono está abierto, puede hacer su pregunta. Sí, muchísimas gracias a ustedes por permitirme entrar en esta interesantísima conferencia. Pero de la parte educativa, me gustaría saber cómo ustedes como médicos están lidiando con el estigma del enfermo mental. Como usted sabe, muchos de los familiares no permiten demostrarle al mundo que tiene un enfermo mental, y lo que hace que muchas veces hacen los cepos en las casas. Esa es una. Y la otra es, ¿qué están haciendo ustedes para que esos enfermos mentales puedan tener una vida, si se quiere, una vida activa, o sea, que puedan recobrar su vida en la comunidad? Porque es que, por ejemplo, los esquizofrénicos tienen muchísimo problema con relación a la integración a la sociedad como individuos que puedan trabajar y tener una vida plena. Claro. Sí, el reto de la psiquiatría dominicana es atención a la inmensa mayoría de pacientes mentales que están sin atención y que se les ve aún deambulando por las calles, muchas veces víctimas del relajo, de la tiradera, de pie, de cualquier actitud y conducta denigrante para un ser humano. La respuesta es a través de los centros comunitarios de salud mental. Existen varios, tanto en la capital como en otras provincias del país. Es un proceso lento, pero sí puedo decir que nos hemos preocupado visitando campos, aún lejanos, en lomas, y no hemos encontrado los famosos cepos. Los cepos eran algo de la vida cotidiana en la República Dominicana, en la cual los pacientes eran mantenidos, amarrados en ese cepo, en su casa. Ahí, en ese cepo, le daban la comida y se daban la vida ahí. Ya eso se ha superado. En cualquier provincia hay servicios de psiquiatría, hay medicamentos psiquiátricos, de manera que aún persisten numerosas fallas en la atención al enfermo mental. Sí hemos ido progresando. La psiquiatría es una de las especialidades que requieren menos tecnología. No depende de la tecnología moderna o de los equipos. Y los medicamentos que usa la psiquiatría en general son accesibles porque son menos costosos que la mayoría de los medicamentos modernos. Sin embargo, una de las cosas que pasa en medicina, no solamente en Santo Domingo, sino a través del mundo, es que los profesionales tienen la tendencia a segregarse en los centros de afluencia social y de población. Haber logrado que haya psiquiatras en provincias distantes de la capital, me parece a mí que es un gran progreso. Tendremos que seguir avanzando en relación a los municipios
y que cada provincia tenga una estructura psiquiátrica delineada que pueda servir para contener la población de esa provincia y municipio, porque el aislamiento y las dificultades económicas hacen que la gente no pueda transportarse a la capital voluntariamente, y las enfermedades mentales menos. El estigma de que los pacientes psiquiátricos, las familias no los quieren reconocer, es un asunto mundial y no se ha podido cambiar a través del mundo. Mismo aquí en Estados Unidos todavía sí. Tengo en línea también al doctor Dante Sánchez, que dirige el programa de salud mental en el área de Filadelfia por más de 20 años, y que también ha recibido a muchos psiquiatras dominicanos en esa área y ha compartido experiencia. Muchos psiquiatras trabajan con él, han trabajado allá en esa área de Filadelfia. Si quiere compartir algún comentario o alguna pregunta con el profesor Sánchez Martínez. Darme acceso al micrófono. Sí, ya lo abrí. Se oye. Sí, ya lo abrí. Y yo solo oír al profesor dar su charla. Y lo que más me interesó precisamente fue que habló de rehabilitación psiquiátrica, que era algo que yo ni siquiera conocía cuando fui su estudiante. Fui estudiante del profesor Ravelo, fui estudiante del doctor Martínez Sánchez. Y en esa época yo ni siquiera oía hablar de eso cuando fui estudiante allá en la facultad. Pero eso fue muy interesante saber que esas cosas se están implementando. Porque, como dijo uno de los que intervino, que no se necesita mucha tecnología, pero sí se necesita mucha humanidad. Y eso es lo que estamos haciendo con la rehabilitación psiquiátrica. Envolviendo al paciente, tratando de devolverlo a su comunidad, tratarlo de devolverlo a su familia, a su barrio, a sus funciones, a su iglesia, ser hermano otra vez, padre otra vez, hermano, asumir todas las responsabilidades, todas las habilidades que tenía antes de enfermarse. Y eso ha sido lo que más me ha entusiasmado, básicamente. Muchas gracias. Quiero hacer un paréntesis, profesor. Sí, adelante. ¿Cómo no? Profesor. Adelante, profesor. Sí, era hacer un breve paréntesis para llamar la atención de ustedes a la presencia en el grupo del doctor Santiago Castro Ventura, que como hace un momento me hablaron de cómo iba la investigación. Él es de los muy escasos investigadores permanentes que tiene la República Dominicana. Gracias por su presencia. Vamos a abrir el micrófono al doctor. ¿Puedo abrir su micrófono, Santiago? Chaguito. Y parece que el doctor Sánchez, no sé qué es lo que come, que adivina, porque ya yo le estaba abriendo el micrófono a Chago, al doctor Santiago Castro Ventura, que es un amigo nuestro, que se cayó, restituyó. Siempre las intervenciones de Fernando son sumamente importantes, ¿no? Un consagrado investigador, y uno siempre que escucha a Fernando uno aprende. Podría yo señalar que siempre he tenido la inquietud del aporte. Si es cierto que el aporte de los psiquiatras españoles republicanos que vinieron, como Antonio Román Durán, fue un aporte cierto de la arrancada de ya la psiquiatría en nuestro país, porque hasta la llegada de ellos, en realidad no tenemos psiquiatras de modo abierto. Y incluso Antonio Román Durán fue profesor de la universidad, fue columnista del periódico de la Nación, y el otro, ahora se me escapa el nombre, trabajó el Troyano de los Ríos. Troyano de los Ríos, un psiquiatra muy importante. Entonces se dice muchas veces que con ello arrancó
la psiquiatría dominicana. Fernando domina muy bien el español. ¿Hasta dónde podría ser ese asunto? Sí, esa es una realidad innegable. Los españoles fueron los primeros que utilizaron la terapia electroconvulsiva que nosotros no conocíamos. Pero Román Durán era un académico, un filósofo, un hombre de muy alto nivel. Cuando él se va de aquí, llega a Guatemala, donde crea la escuela de psicología y donde todavía le tienen mucha veneración y respeto por su consagración allá. Lo que pasa con Troyanos de los Ríos y con Durán es que eran republicanos españoles, eran gente de pensamiento progresista. Y a Román Durán le dieron 24 horas para que saliera. Su delito fue aleccionar a ciudadanos que fueron severamente golpeados en una manifestación antitrujillista en el Parque Colón. Y antes de eso, Troyano de los Ríos se pasaba hablando con los médicos y parece que el contenido político de la conversación no era del agrado de la dictadura y tuvo que salir también del país. Pero el tiempo que tuvieron con nosotros fue muy importante. Recordemos que Trujillo era compadre de Francisco Franco y que si los españoles llegaron a refugiarse en Santo Domingo, los que estaban en contra del régimen no eran bienvenidos. Sí, así es. Vamos a permitirle, doctor William, a nuestro profesor y rector magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al doctor Julio Ravelo Astacio, que está en línea, para oír también algunas expresiones de él y opinión. Doctor Astacio, ¿puedo abrir su micrófono? Buenas. ¿Me escuchan? Sí. Buenas. ¿Me escuchan? Sí, cómo no. Adelante. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar al doctor Sánchez Martínez por estas importantes precisiones y aclaraciones, algunas muy vinculadas a lo que es la historia de la psiquiatría en nuestro país. Y quiero mencionar, ¿verdad?, destacar la participación del doctor Sánchez Martínez en la vida nacional. Es decir, no es solamente un médico destacado, un profesional meritorio, es también un ser humano sumamente sensible a los problemas de su país, que luchó por la democracia dominicana cuando luchar por ella significaba arriesgar el pellejo. Junto a ello, sus dotes de investigador, de hombre de ciencia, de un amigo ejemplar, de un académico a carta cabal. Creo que sería bueno mencionar que en el área de la salud mental, nosotros los que tenemos el vínculo con la misma y otros seres humanos de otras áreas, pero con la sensibilidad de comprender la dimensión de la salud mental, debemos de pedirle al gobierno actual una mayor atención a la salud mental y en consecuencia una mayor asignación presupuestaria a esta área. Todos sabemos la trascendencia que tiene la salud mental en el comportamiento humano, en la actitud del hombre, de la mujer frente a los hechos, frente a las frustraciones, y cómo a veces un hombre o una mujer alterada mentalmente puede ser capaz de modificar no solamente la vida de un hogar, a veces hasta de una sociedad, de un país, y en otros momentos se ha visto de una región hasta parte del mundo. De manera que invertir en la salud mental de los dominicanos es un reto que tenemos que asumir, y está muy buena la ocasión para decir estas palabras y complementar en algo
toda esa exposición tan interesante del doctor Sánchez Martínez. Gracias, profesor. Sí. William, también hay una pregunta para el doctor Sánchez Martínez. Quizá él tocó algo en su introducción, pero el doctor Mato Gomera pregunta que si se sigue usando el electroshock en salud mental en el hospital Padre Villini. No puede ser. La terapia electroconvulsiva se usa en todas partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos. Pero tiene su uso preciso. El gran crimen en nuestro país fue utilizarla como castigo, no como terapia para determinadas enfermedades que lo ameritaban. Desde luego, desde que la residencia comenzó, la terapia electroconvulsiva comenzó a darse ya con rigor clínico, con la presencia de un anestesiólogo que tenía el hospital para esos fines, y en el Centro de Rehabilitación Psicosocial no utilizamos la terapia electroconvulsiva porque ahí lo que tenemos son 80 pacientes que todavía no hemos logrado reinsertar con su familia, que es el objetivo por el que están ahí. Ahora, en las unidades de psiquiatría de los hospitales generales sí hay terapia electroconvulsiva y se utiliza con los requerimientos que amerita el caso. El doctor Ravelo es jefe de una unidad de psiquiatría del Hospital Luis Eduardo Aybar. ¿Ustedes usan allá la terapia electroconvulsiva? Nosotros tenemos unos años ya que no la estamos empleando. Hemos logrado conseguir primero un equipo de profesionales, psicólogos, psiquiatras, enfermeras, que han dado demostraciones de mucha dedicación y compromiso con su trabajo. Entonces, nosotros preferimos darle más citas más cercanas al paciente, darle un seguimiento más continuo, y eso, junto a las facilidades para los medicamentos, nos ha permitido, yo diría, que ahora mismo en el hospital Aybar, aparte del tiempo que ha estado cerrado, hará unos 10 a 12 años que no se da un electroshock, de manera que nosotros hemos estado haciendo esfuerzo por no usarlo, no porque estemos en contra de él, sino porque entendemos que ya hoy día el desarrollo de los psicofármacos, de la atención directa al paciente, del cuidado de lo mismo, de la cercanía del trato, pues pueden evitar que el paciente tenga que ser llevado a este tipo de tratamiento que tiene sus inconvenientes. Sí, hemos visto que a través del tiempo cada vez menos, porque al ser chequeado desde el punto de vista cardiovascular y tener un anestesiólogo próximo, ¿no?, para el tratamiento, los riesgos son menores. Sin embargo, innegable que hay los problemas de memoria y demás que se asocian mucho a este tratamiento. Nosotros somos dominicanos y todos hemos ido a la calle El Conde. Había un señor en la calle El Conde en un estado catatónico que se pasaba el día en una sola posición, en una sola pierna, cuando yo era estudiante de la universidad, cada vez que íbamos por ahí. Hay gente que no responden a los neurolépticos o a las otras medicinas. Y mismo aquí en Estados Unidos, yo tengo una paciente que, o conozco de un caso que yo estaba tratando, que está recibiendo terapia electroconvulsiva, porque se convirtió en un caso catatónico muy severo y podía, si no se trataba de esa manera, el problema es que podía incluso morir una persona joven si no tenía la intervención porque no estaba respondiendo a ningún tratamiento. Claro. Quería hacer, doctor Fernando Sánchez, quería hacer una pregunta, usted como investigador y el trabajo que ha hecho en ese sentido. La prevención del suicidio por la psiquiatría y la atención de salud mental, ¿cómo está en la República Dominicana? Está dentro de las
de las atenciones, ¿cómo te digo? Salud Mental tiene, la Dirección de Salud Mental de Salud Pública, un esquema de prioridades. Y dentro de esas prioridades está el maltrato infantil, el maltrato a la mujer y, en primer lugar, la prevención del suicidio. Nosotros no es que estamos presentando cifras altas de suicidio, no es que hay un incremento del suicidio, pero se mantiene como en los demás países con la condición socioeconómica nuestra, con un nivel que hay que prestarle mucha atención. Isabel, ¿cómo andamos de suicidio en cifras? No está por ahí. Bueno, pero no es tan alarmante como en otros países. El suicidio en el nuestro. Sí. Es paradójico pensar que en las sociedades desarrolladas el suicidio parece ser menos que en las sociedades desarrolladas. No, sí, es paradójico, pero es así. Pero es así porque las condiciones de vida parece que son menos estresantes, o no sé, la gente se adapta mejor. Pero parece que hay un mecanismo de